Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Ahora estamos transmitiendo de manera directa a la revista Primera Instancia, en la página de revista Primera Instancia. Ya hemos compartido a las demás plataformas porque tuvimos un poco de problemas para empezar. Bueno, a nombre de la área, la Fundación Universitaria del Área Andina, de la Uniagraria, allá en la querida ciudad de Bogotá, en el hermoso país de Colombia. Hoy empezamos un año más, la segunda temporada, y tenemos desde Boyacá al doctor Wisman Díaz para iniciar nuestra segunda temporada. ¿Qué tal, Wisman? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, mi doc. Qué gusto comenzar este año ya muy recientico con nuestro foro. En verdad creo que es muy importante continuar con estos procesos de difusión académica, difusión de conocimiento y creo que hemos logrado pues tener muchísimos temas. Creo que la retransmisión que se gestionó al final del año pasado de nuestros diferentes episodios, de nuestros diferentes eventos, dieron como tal una gran visualización y creo que eso es lo interesante de hacer este tipo de ejercicios, que queda para una memoria histórica, que queda para un ejercicio académico muy importante y sobre todo ver diferentes puntos de vista. Algo tan importante como lo es hoy en día, pues la pluralidad, la democracia, el respeto de los derechos humanos y principalmente el respeto por la autodeterminación de los pueblos, Doc. Entonces, qué gusto que comencemos ya estos eventos. Sé que tenemos muchos ponentes interesantes, sé que va a ser muy interesante en este año y que, bueno, ya comenzar este ejercicio académico, mi doc. Bueno, el tema le hemos nombrado desafíos normativos ante el declive de la estabilidad institucional estadounidense. Es decir, estamos partiendo de que en los Estados Unidos de Norteamérica hay un problema democrático, institucional, que ha roto el marco constitucional y esto ha tenido un impacto multidimensional, no solamente en nuestro territorio, Latinoamérica, sino en el mundo entero. Y eso es lo que vamos a analizar, que como dijimos en otra ocasión, son temas difíciles porque están en construcción, están en desarrollo y cambian de la noche a la mañana con tanta información. Y para empezar este año, esta segunda temporada, nos acompaña el doctor Diego Nicolás Uspoca Montaña, amigo de la casa, casi parte del equipo. Digo casi porque es intermitente, viene de las veces que él quiere, cuando quiere, ¿no? Así que adelante, bienvenido, mi querido amigo, ¿cómo estás? Feliz año. Buenas tardes, doctor Alfonso Jaime Martínez Lascano, para todos los que nos están viendo. Buenas tardes para todos, todas. Y bueno, qué importante este tipo de espacios ante este 2026 tan fuerte que inició, digamos, con tantas situaciones que tienen que ver con el derecho internacional, los derechos humanos y los retos que vamos a empezar a enfrentar en torno a cómo el mundo aparentemente pretende cambiar de manera tan abrupta. Bueno, yo digo que lo único que no cambia es que todo cambia, ¿verdad? Y que muchas veces la realidad rebasa la ficción. Una leve presentación, mi querido Whitman, de nuestro invitado, que ya es parte de la casa, nada más para ponerlos en contexto. Claro que sí, señor. El doctor Diego Nicolás Cuspoca es abogado de la Fundación Universitaria Agraria de Colombia, especialista en derechos humanos de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. También tiene su maestría en derechos humanos de la misma Alma Mater. Ha tenido varios espacios de experiencia docente en la Universidad Militar de Colombia, en otras instituciones de educación superior. También ejerce su litigio en temas varios, principalmente en aseguradoras y pues principalmente un promotor de los derechos humanos, líder en derechos humanos en las regiones y con una alta experiencia en estos temas tan importantes como tales. Esa es como la síntesis, mi doc. Muchas gracias.
Y quisiera proponerles una dinámica. He seleccionado algunos para iniciar, porque hay muchas cuestiones económicas, geopolíticas, políticas, respeto de derechos humanos, pero primero quisiera ir con el órgano que debería estar funcionando y me encontré este video, a ver qué les parece, es muy corto. Yo no tengo nada que hacer. ¿Pero qué haces? Nunca. ¿Cómo es tu nada? ¿Cómo es tu nada? Yo nunca tengo nada Yo voy que a tu hacer. casa. ¿Qué estás haciendo? Nada, nada, absolutamente ¿Pero nada. qué? O sea, estás tirado en la cama, miras tele, Es que comes. la gente le gusta hacer algo a fuerza. No, pero ¿cómo es tu nada? A fuerza. Y yo les quiero enseñar a la gente a no hacer nada. Entonces siempre que hablo con una persona, le digo, ahora te voy a enseñar a no hacer nada. ¿Y cómo es tu nada? Bueno, esa es una crítica muy fuerte a la ONU. Empezaríamos con Diego, por favor, Diego. Gracias. Bueno, efectivamente, como lo sostiene el doctor Alfonso Jaime, son muchos temas. Creo que el tiempo va a ser corto para todo lo que tenemos que hablar y plantear. Pero efectivamente parece, ante la imagen del colectivo social, que efectivamente algo está pasando, hay una falla estructural en lo que implica la Organización de Naciones Unidas. Pero digamos que es importante bajo estos espacios poder aterrizar ciertos temas. Y como el tema es tan amplio y son tantos los temas, y respecto del análisis de este corto video, pero muy fuerte, quiero, digamos, plantear lo siguiente. Hoy para mí existe un debate que tiene que ver entre lo ético y lo práctico. De un lado se ubican aquellos que creemos en la justicia, que creemos en los derechos humanos, que creemos en la racionalidad y que creemos en lo ético y lo moral. Y del otro lado, aparentemente, se está ubicando una postura que es lo práctico, lo poderoso, la fuerza, el componente económico por encima del componente jurídico, apartándose totalmente. Y esto nos lleva, digamos, a un planteamiento de la situación efectivamente de lo que implica la violación al derecho internacional a través del uso de la fuerza y de esos, digamos, componentes que se estructuran allí. Muy bien. Adelante, Wilman. Bien, muchas gracias, Doc. En complemento de los dilemas que nos presenta nuestro invitado, yo creo agregar uno muy importante y es establecer que estamos ante el desconocimiento por parte de un actor de unas normas que ese mismo actor fue el que lo consolidó. Porque muchos de los elementos que estamos viendo es establecer que tenemos un orden jurídico de carácter internacional establecido después del 45, con una primera base en la Carta de las Naciones Unidas del 45, que empezó a desplegar unos elementos normativos claros, como es el primero de ellos, o uno de los principales, la autodeterminación o el respeto a la autodeterminación de los pueblos, justamente como medidas que impidieran al planeta y al mundo volver a recaer en escenarios bélicos como los que tuvieron su intensidad durante la Segunda Guerra Mundial. Claramente, estos conflictos bélicos no dejaron de pasar después del 45, pero sí se puede plantear que su intensidad no llegó a los grados o a los niveles que estuvimos en la Segunda Guerra Mundial. Y adicional a ello, se ha planteado también por este mismo actor una gran relevancia por la protección sobre los derechos humanos. Entonces, el planteo que veo es que el actor que fomentó desde los acuerdos de Londres en el 42, cuando empiezan todos los andamios, tanto para la Comunidad de las Naciones Unidas y la nueva figura, la nueva versión jurídica del sistema internacional después de la Segunda Guerra Mundial, como los mismos elementos que utilizaron para poder hacer los juicios de Nuremberg, entre otros, es el mismo actor
que hoy ni los sigue, sino que incluso los está desconociendo. Porque incluso algo que queda claro en las Naciones Unidas o en todo el andamiaje que ha establecido la Carta de San Francisco es que reconoce que aún el uso de la fuerza entre los estados se puede utilizar, pero nos establece unas causas claras, precisas, que permitan esas circunstancias. Y es eso lo que justamente no estamos viendo o que claramente no se vio en la situación que aconteció el 3 de enero. Muy bien. Yo, más que ignorancia o desconocimiento, aunque creo que sí hay mucho de ignorancia, más que nada un doble discurso, ¿no? Y lo vemos tan simple como el ejemplo de Israel con Irán y con Palestina, en el cual no es sancionado, inclusive por la FIFA, eh, como Rusia. Inclusive ahora el Mundial, si se respetaran las reglas, no debería celebrarse en Estados Unidos, ni que su equipo interviniera, porque de acuerdo con los lineamientos de la FIFA, pues en determinado momento, cualquier país que invada a otro por la fuerza, pues será sacado de competencia. Pero hay un doble discurso, más que una ignorancia, un doble discurso, ¿no? Y esto me recuerda, y algo que se habla mucho de las intervenciones de los gringos, de los estadounidenses en Latinoamérica, algo, siempre se habla de Chile como referencia por Pinochet, pero nosotros también tuvimos a principios de siglo, durante la Revolución Mexicana, tuvimos algo que se llamó el Acuerdo de la Embajada. Y les voy a poner para que vean este pequeño video. ¿Alguna vez escuchaste hablar sobre el presidente fugaz? Incluso está en los libros de los récord Guinness. Y por si fuera poco, es mexicano. Efectivamente, si estás pensando en Pedro Lascurain, estás en lo correcto. Y ahora, en Amantes de la Historia, te presento cuál es el caso que hay detrás de este misterio de que él fuera presidente de las 5:15 a las 6 de la tarde, solo para dar entrada a un dictador llamado Victoriano Huerta. Te presento el pacto de la embajada de los Estados Unidos. Acto número 1. Henry Lane Wilson ha sido uno de los peores embajadores que ha tenido México. Y él fue el encargado de llevar el derrocamiento del presidente Madero. Acto número 2. El presidente Francisco I. Madero y su vicepresidente José María Pino Suárez son sacados de Palacio Nacional y obligándolos a que renuncien a sus respectivos cargos. A este episodio también se le conoce como la Decena Trágica, pero debido a la intervención militar del ejército, también se le conoce a este proceso histórico como el Cuartelazo. Acto número 3. Pedro Lascurain, el presidente fugaz de 45 minutos que duró en la silla presidencial mexicana, fue engañado vilmente por Victoriano Huerta. En la foto tú puedes ver las personas que conformaron el gabinete de Madero, así como lo escuchas, Victoriano Huerta como el líder del ejército, Aureliano Blanquet, que sería aquel general que se llevaría apresado a Madero y a José María Pino Suárez, a Félix Díaz, sobrino de Porfirio Díaz, y al general Mondragón. Todos ellos trabajaban para Madero, sin embargo, le dieron un golpe de estado y una verdadera traición a la patria. ¿Y de dónde sale el pacto de la embajada? Pues todo este derrocamiento se llevó en las instalaciones de la embajada norteamericana en México. ¿Y en qué consistió esta obra maestra? Obligar a Madero a que renuncie. Madero acepta renunciar siempre y cuando haya un salvoconducto para él y su familia, al igual que José María Pino Suárez. Y es aquí donde entra Pedro Lascurain, porque Lascurain era el secretario de Relaciones Exteriores, y a la falta de un presidente y de un vicepresidente,
las Está oyendo un poquito mal. Vamos a ver qué sucede. Bueno, aquí lo interesante, estimado Wilman, el embajador Henry Lane Wilson tenía amenazado al Congreso mexicano de que si no aceptaba la renuncia, la guerra era inminente contra México. Y así fue como se lleva el pacto de la embajada. ¿Cuál es el papel de Lascurain? Lascurain nunca fue un traidor, pues él desconocía todo lo que iba a pasar. Él solamente hizo lo que le correspondía de manera constitucional. De haber sabido todo lo que planeaba Victoriano Huerta, él jamás hubiera accedido. Sin embargo, ya se dio cuenta cuando él renunció a la presidencia, porque uno de los primeros decretos que hizo Pedro Lascurain como presidente fue salió. 1900. Bueno, aquí lo interesante de la historia es que en México tenemos la intervención de los Estados Unidos de Norteamérica a través del embajador. Y algo que se ha hablado mucho ahora, regresando al tiempo actual, es si hubo una traición, como se llevaron a cabo los hechos cuando secuestraron al presidente de, de Venezuela. Y entonces vemos que hay esos elementos. Nuevamente la gente que rodea al presidente en turno, en ese caso era Francisco Maderos y teníamos todavía vicepresidente, y ya no tenemos vicepresidente, era Pino Suárez. Y entonces a través de un pacto en la embajada, pues se planea el golpe de Estado. Esto creo que a nivel Latinoamérica poco se conoce más, repito, podríamos decir la intervención que hubo en Chile. Y aquí podríamos decir, vámonos entonces a ver si se puede, porque estamos teniendo un De poquito su de historia, problema. las Fuerzas Armadas, lideradas por el general Augusto Pinochet, ejecutaron un golpe de Estado contra el gobierno del presidente Salvador Allende. Desde Santiago fue tomado por militares, mientras la Moneda quedaba rodeada por soldados y tanques. Allende, en un último intento de resistencia, se dirigió al pueblo por radio, asegurando que no se rendiría. Poco después, aviones Hawker Hunter comenzaron a bombardear el palacio, destruyendo sus muros y envolviendo el edificio en llamas. Sus defensores resistieron hasta que la situación se volvió insostenible. Finalmente, Allende decidió quitarse la vida en su oficina, rechazando la rendición. Con su muerte, comenzó una dictadura que duraría 17 años, marcada por la persecución, desapariciones y exilio de miles de chilenos. El bombardeo de la Moneda quedó grabado en la memoria del país como un símbolo del quiebre democrático y un recordatorio de la importancia de defender la libertad. Bueno, y ahorita vamos a comentar esto. Entonces están ahí dos intervenciones, una en México a principios de siglo, luego casi en el último cuarto del año, del siglo pasado, vemos la intervención en Chile. También recordemos la intervención en Panamá con el general Noriega, y, y podríamos decir que tenemos un continente que ha sido vejado primero por las conquistas europeas y después por el hegemón que de una otra forma no permite que los recursos de los países puedan gestionarse libremente a través de otras potencias que ahora se están perfilando, como China y Rusia, que prácticamente podríamos decir que es lo que está atrás de esta atropelía a la soberanía de un país. No defiendo al presidente ni a la vicepresidenta porque no me corresponde, pero sí señalo que hay un modus operandi que podríamos decir
de los Estados Unidos de Norteamérica de aprovecharse de circunstancias y crear divisiones, corromper y pues lograr que quede independientemente, porque por ejemplo en Chile es tan evidente que realmente no tiene que ver nada con la democracia, la dictadura de Pinochet, que eso es poco lo que les importa, pero sí lo que les importa es que no se expandan otras ideas más que las que ellos establecen, pero además, como lo señalé, con un doble discurso. Bueno, es un poco largo el tema. Vamos a seguir con Diego y luego con Wilman. Adelante, Diego, ¿alguna opinión? Gracias, doctor. Bueno, repito, muchas cosas por decir. Hace unos meses estuvimos tocando un tema muy importante y es el tema del conflicto en Medio Oriente, efectivamente lo que pasa en Palestina. De hecho, nos censuraron por hablar o sostener ciertos conceptos que nosotros no nos estamos inventando, sino que son parte de la realidad jurídica e histórica que se plantea en el mundo. Pero bueno, la censura implica que hicimos las cosas bien, que dijimos cosas en que incomodan al sistema y a la red, y digamos que eso es gratificante desde el punto de vista personal. Bueno, ahora quiero conectar los dos temas que se plantearon. Primero, lo que dijo el doctor Wisman. Efectivamente existe una situación de violación al derecho internacional con lo que acaba de pasar en Venezuela. Si bien es cierto, el derecho internacional permite el uso de la fuerza, lo permite bajo ciertos requisitos, exigencias y ciertas excepciones. Entonces, recordemos que para que se pueda utilizar la fuerza se necesita del permiso del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o de la Asamblea General en su caso. Y lo otro es que tienen que existir un tema como por ejemplo la legítima defensa. Me preocupa de sobremanera que en algunas facultades de derecho, que algunos abogados especialistas en derecho público justifiquen la intervención y la invasión en Venezuela bajo el argumento de la legítima defensa y se planteen diciendo, no, es que existe una legítima defensa porque la carta estipula que no hay dignidad humana y que entonces, como no hay dignidad humana, hay una vulneración de derechos humanos y se metan en un relato que es contrario a lo que establece el derecho internacional, a la soberanía de los pueblos, a los derechos humanos. Ningún acto y exclusivamente se tiene que recordar a estos que plantean esto, que ni siquiera el Congreso de los Estados Unidos aprobó dicha invasión, sino que fue una operación pensada desde alguien que cree que existe una monarquía y que ese territorio le pertenece, entra, evidentemente, seguramente por la manera como se da toda la situación, existe una traición, existe un rompimiento también institucional. También no soy quien para determinar la situación o la defensa del presidente Maduro, pero sí hay que dejar algo claro. Mediáticamente se están manejando dos conceptos, el concepto de captura y el concepto de secuestro. En el concepto de captura se dice que como un tribunal norteamericano, la justicia norteamericana determinó que existía una orden de captura contra esta persona por narcotráfico, porque era el líder del cartel de los soles, pero lo capturan y nos dicen al día siguiente que el cartel de los soles no existe, entonces quedamos ante un incierto jurídico, porque si el cartel de los soles no existe, entonces el líder no existe y entonces no hay una existencia. Y cuando se cambia la imputación, entonces, ¿dónde están los mínimos del debido proceso, el derecho a la defensa y demás? Si nos vamos a ese escenario de la captura, en el cual no estoy, y tengo que decirlo, no estoy de acuerdo, no hay una captura, porque para que exista una captura usted tiene que, a través de un tratado, pedirle al Estado soberano y decirle, mire, esta persona está cometiendo estos delitos, tengo estas pruebas, hay que extraditarlo. Considero que la situación de Venezuela la deben resolver los venezolanos, no las potencias. Ninguna potencia debe ingresar ahí, pero es que es grotesco como nos lo plantean. Van, sacan a un presidente, se lo llevan en una invasión militar, matan 100 personas. O sea, lo importante aquí era que no se mataran norteamericanos, que no se asesinaran dentro de la operación, pero mataron sudamericanos.
latinoamericanos, 100 van más o menos el número de víctimas, nadie habla de eso, lo sacan, lo llevan, lo presentan ante un juez, ante un tribunal, rompiendo y violando el derecho internacional, o sea, la supremacía del derecho interno norteamericano sobre la supremacía del derecho ante el derecho internacional. Eso por un lado para terminar lo que planteaba el doctor Wisman, y por el otro lado la postura del secuestro, de que se rompe efectivamente el derecho internacional y demás. Hoy estamos ante una situación de incertidumbre, hablan algunos de transición, pero lo que es descarado es que dicen, esa tierra, ese petróleo es nuestro, no lo robaron. Y uno dice, es que esas personas son unas personas feas. O sea, nos discriminan, nos hablan de recursos naturales, nos dicen que eso es suyo, nos hablan de nueva doctrina, ya no es únicamente la doctrina Monroe, que digamos obedece a lo que el doctor Alfonso Martínez Lascano planteaba, en decirnos como que en México también ya existe intervención, en Chile, o sea, ya es una conducta sistemática, ellos crearon unas reglas que ellos rompen, pero la conducta ya se da, o sea, ya ellos consideran que esto les pertenece. En el caso colombiano, aunque con el consenso efectivamente de la institucionalidad, a través del Plan Colombia también existe, digamos, una forma de verificar el componente de seguridad en nuestro territorio. El Plan Cóndor, que todos sabemos efectivamente que da con el apoyo a las dictaduras. Es que nosotros a través del sistema interamericano conocemos en el caso Helman versus Uruguay lo que pasó en la dictadura uruguaya y argentina. Nosotros sabemos qué fue lo que pasó ahí, a nosotros no nos lo tienen que contar. Nosotros sabemos en Almonacid de Arellanos qué fue lo que pasó con la familia Arellanos y con el señor Arellanos en el tema Chile. Hay bastante jurisprudencia de todo lo que ha hecho Norteamérica a través de eso. Entonces, era desde el punto de vista moral que nos dijeran que en Venezuela existía una dictadura cuando ellos apoyaron las dictaduras. Eso es doble moral. Que nos hablaran de derechos humanos y el discurso en nombre de los derechos humanos y se metieran a Oriente Medio, se metieran a Irak a hablarnos de que habían armas de destrucción masiva. Hace unos meses, cuando nos censuraron el programa, una de las situaciones que uno, digamos, desde el punto de vista jurídico y para darle un tipo de lógica a esto, era decir, bueno, Palestina no la reconocen como Estado, entonces no hay una relación entre Estados, pero verificábamos una vulneración al derecho internacional humanitario, hablábamos de los conceptos para que no nos vuelvan a censurar, no los voy a repetir, pero una vulneración de los derechos humanos. Hoy ya entonces le están demostrando al mundo que simplemente ingresan, sacan un presidente, no reconocen a los... Así el Estado sea reconocido internacionalmente, no importa. Entonces, digamos, son muchos temas, muchas discusiones. No solo se está amenazando a Venezuela, no solo existió una invasión a Venezuela, sino hoy se está amenazando a Colombia. Se está diciendo que se va a entrar a Colombia porque el presidente tiene fábricas de narcotráfico. Eso no es cierto, no es cierto. Están jugando con nuestra democracia, que está bastante fracturada, la democracia de toda Latinoamérica. Estoy completamente seguro porque si ellos mañana se les ocurre venir y sacar a nuestro presidente, lo pueden hacer porque ya hay un precedente, no me estoy inventando nada. O a través de conductas muy frecuentes en el ámbito internacional, como el uso de mercenarios, que no se nos haga raro que tal vez mercenarios libaneses y israelitas puedan, digamos, generarnos una inestabilidad desde el punto de vista democrático en Colombia. Amenazó a la presidenta de México, le dijo que los carteles, que ella le tenía miedo a los carteles, estoy simplemente citando lo que él dijo, y que él le dijo que él podía entrar también ahí. O sea, México, él también cree que México le pertenece y está también hasta a sus propios aliados. Cuando habla de Groenlandia y dice que eso lo necesitan para su seguridad y que a un aliado de él de la OTAN. Entonces, si eso es con sus aliados, que los mira como aliados en cierto momento, según digamos las circunstancias, a nosotros nos está hoy observando como enemigos a sus intereses. Y siento yo que la situación es muy compleja, pero que aquellos que creemos en el espíritu de los derechos humanos, tomando y parafraseando al doctor Alfonso Jaime Martínez Lascano, aquellos que creemos en ese espíritu, no vamos a permitir que ese espíritu de los derechos humanos se vaya a perder. Muy bien, muy interesante. La verdad es que antes de que hable Wilman voy a hacer unas anotaciones muy rápidas porque
Eh, Se había dicho exactamente que había un cartel de los soles. Ya el presidente Petro había dicho que era una mentira con anticipación. Eh, en el derecho, las palabras, como se dice, son importantes, ¿no? Si fue apresado, fue detenido, secuestrado, pero hay una fórmula por ahí que se llama res ipso loquitur, que quiere decir las cosas hablan por sí mismas. Es decir, las cosas hablan por sí mismas. Un país sin autorización se ingresa a otro país, ya ese solo hecho es un problema internacional. Asesina no solamente en ese acto de sustracción, sino ya anteriormente, sin un debido proceso de ninguna prueba, empieza a aniquilar a gente que se desplaza en lanchas. Una lancha, ya lo habíamos comentado, contra un portaaviones, ¿no? Como tener una resortera contra una ametralladora, ¿no? Ahora, eh, el colmo, yo pienso que estamos llegando también a una etapa de la invisibilidad, como un abogado puede justificar esta situación. Decía Kissinger, no recuerdo exactamente qué decía, pero sí lo voy a parafrasear, que de Estados Unidos no había que ser amigo, porque era un problema ser amigo de Estados Unidos, pero era más problema ser aliado. Entonces realmente lo que estaban diciendo ellos mismos es que no se puede confiar en Norteamérica. Y algo también muy interesante, que de repente Corina Machado le dice, oiga, yo le voy a entregar todo le voy a entregar del petróleo, inclusive voy a compartir el premio Nobel que me dieron, ¿no? O sea, ¿hasta dónde se llega con tal de tener el poder, de ejercer el poder? Yo pienso que ya es una cuestión inclusive demencial. ¿Qué podríamos agregar en relación a eso y lo comentado por el doctor Diego, que mi querido Whitman? Muchas gracias, Doc. Muchas gracias, doctor Diego. Creo que son postulados de análisis muy importantes, que justamente es el espacio de este foro. Primero, queda claro que el foro ha sido muy sensato en manifestar que reprochamos cualquier tipo de vulneración a los derechos humanos. Eso es algo que nuestra misma concordancia o coherencia con el sistema interamericano de derechos humanos que tanto estudiamos, que tanto promulgamos, pues justamente no lo da. Incluso en su momento, en la medida de que las instituciones lo lograron, como fue el caso de la Corte Interamericana, la Corte Interamericana se pronunció sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. Tal fue el punto que desagradó tanto al Estado que decidieron denunciar la competencia de la Corte. Pero aún así, la Comisión igual también ha mantenido una vigilancia sobre los derechos humanos. Claro, y ahí podemos encontrar informes, reportes sobre una situación de derechos humanos y demás, que en la medida institucional ha buscado ser sopesada como tal. Pero en ningún momento esa situación puede determinar que cualquier latinoamericano justifique lo que pasó. Es claro que este mismo actor se nos dijo en el 2003, es que hay armas de destrucción masiva en un territorio y procedió a invadirlo. ¿Y encontraron las armas? Nunca encontraron las armas. Tanto es así que muchos otros líderes de otros actores manifiestan que definitivamente la única forma de mantener una relación de hegemonía es con armas nucleares, que es un espacio muy fuerte en ese diálogo, porque estamos volviendo a una perspectiva muy de selección natural dentro de esta perspectiva. ¿Y por qué recaigo en lo latinoamericano? Porque, como ustedes los han mencionado, son muchos los espacios. Centroamérica lo ha visto de una forma
demencial esta intervención, Guatemala, Honduras, todos los países de Centroamérica. Incluso yo tengo que comentarlo que en la firma del tratado que dio la independencia de Panamá se firmó en un buque norteamericano, donde se dijo a Colombia, ustedes dejan o traemos todos los buques aquí. Y tal es esa realidad de intervención que tiempo después, en los años 20, nos dan una compensación monetaria. Eso es muestra de intervencionismo. O sea, si no fuera intervencionismo y fue una expresión de la autodeterminación de Panamá, no hubieran por qué darnos dólares en compensación. Y eso lo que demuestra es que debemos ser unánimes en reprochar el intervencionismo o actos que desconozcan las mismas normas de derecho internacional, como es la protección del territorio, la soberanía y la autodeterminación. Siendo claros que incluso nosotros mismos, Latinoamérica como sistema, hemos configurado un sistema que en respeto de las soberanías procura asegurar la protección de derechos humanos. Y es algo que no se puede perder de vista. El sistema interamericano de derechos humanos, en su integración con las competencias que tiene la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bajo los elementos del Pacta Sunt Servanda, de todo el Convenio de Viena del 69 y toda la jurisprudencia que se ha establecido, es un sistema en el cual nosotros como Latinoamérica hemos buscado fomentar una protección de los derechos humanos. Porque claro que para nosotros nos importa la situación de derechos humanos en Venezuela, como nos importa la situación de derechos humanos en todos los territorios del sistema interamericano. Y tanto es así que la Corte ha proferido un gran número de sentencias condenando a los estados en el marco de una institucionalidad. Y eso es lo que nosotros tenemos. No vulneramos la autodeterminación, nos basamos en las mismas reglas de juego, pero hemos proferido sentencias donde se han hecho cambios constitucionales, por ejemplo, en México, cambios constitucionales en Chile con la última tentación de Cristo, donde se han hecho cosas materiales. Entonces, no se nos puede decir que como Latinoamérica no nos hemos preocupado por la situación de derechos humanos en Venezuela. Colombia más que nunca porque somos la frontera más extensa y hemos tenido la necesidad de tener una frontera estable. Hemos adecuado nuestra política migratoria para hacer un adecuado fomento de la protección de los derechos de los migrantes de Venezuela, porque reconocemos que tienen unos derechos y debemos saber, hicimos unos cambios al respecto, cosa que otros países del Cono Sur no hicieron. Entonces yo creo que así como tenemos toda una institucionalidad para denunciar derechos humanos, claramente tenemos que denunciar y poner un punto de partida donde manifestamos que se están desconociendo las reglas de juego establecidas por el mismo norte global después del 45. Y entonces aquí viene lo importante. ¿Hacia qué escenario nos están llevando? Y aquí un poco termino un poco también con como lo mencionó el doctor Diego, y creo que a pesar de estos posibles cambios que se lleguen a suceder, la realidad de los derechos humanos va a seguir vigente. Y va a seguir vigente una preocupación no nacional, sino supranacional por la protección de los mismos y que se puede convertir en un contrapeso de estos escenarios que se están llevando o estos cambios que nos están llevando en el sistema internacional. Esta, muy bien, muy interesante. Esta palabra de supranacional, mi querido Whitman, a mí no me gusta, porque supranacional es lo que está haciendo Estados Unidos. Bueno, sí, Esto es convencional, mejor. es un pacto de caballeros, ¿no? Vemos donde sí se da el término supranacional es en la Unión Europea, porque la Unión Europea decide por toda esa área geográfica en detrimento de las soberanías de los estados que la conforman, que será otro tema interesante. Ahora, lo que dijo Diego me da pauta para poner unos videos sobre cómo la gente está pensando, es decir, cómo a pesar de que vemos, no queremos ver, oímos, no queremos oír, y realmente parece ser, y es una locura.
presidente Trump. Es la hora de la libertad. ¡Atrapen al hereje! Capitán, queremos verlo de cerca. ¡Sí! ¡Queremos tocarlo! ¡Más cerca! ¡Llegaron las inversiones! ¿Jesús o Barrabás? ¡Liberen a Barrabás! ¡Oh, gran roca celestial! ¡Te saludamos! ¡Qué belleza! ¡Qué fin glorioso! ¡Luego! Aceptamos nuestro destino ardiente. Primero amordazan a los inteligentes y luego convencen a los estúpidos, ¿no? Y cada vez vemos más que Estados Unidos, Trump habla a los imbéciles. Que a mí como profesor de ciencia política me tiene en una cierta consternación, porque siempre he dicho que la miel caza más moscas que el vinagre, he leído a los neurobiólogos que te dicen que no tienes que intentar derribar una estructura neuronal que la gente tiene en la cabeza porque es más, como decía Einstein, más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio, sino que hay que construir al lado otra estructura neuronal para que la gente pueda entender que es que no había armas de destrucción masiva en Irak o esas cosas, ¿no? Pero es que cuando te das cuenta que están hablándole a descerebrados, dices, es que, ¿qué hago? ¿Qué hago? Si es que se sienta en una mesa un terraplanista y Einstein y gana el debate el terraplanista, ¿no? Entonces, hay una dificultad porque es que hay como que explicarlo todo y entonces muchas veces no tienes argumentos para lo evidente, porque como es tan evidente no tienes que argumentarlo, pero como te niegan todo, ¿no? Para generar un clima de sospecha, de incertidumbre. Nunca te van a hablar de que los problemas que tiene la gente en España, se va la gente joven de casa con 30 años de media. Con 30 años. Entonces, en vez de decirle que el problema es un sistema inmobiliario donde se están enriqueciendo los fondos de inversión y se están enriqueciendo unos cuatro privilegiados sobre un derecho humano que es el derecho a la vivienda, le van a decir, no, es que los templarios... Sí, claro. Hay los nazis y el grial, ¿sabes? Entonces, la gente ahí... Sí, y los inmigrantes. Y los inmigrantes. Después, claro, eso es lo concreto, ¿no? Pero se les va generando toda una estructura de embrutecimiento donde ahí explicamos a los Milei, a los Trump. Hay una cosa, viniendo para acá pensaba, que es que estos tipos han leído poco y lo que han hecho ha sido ver películas. No hay cantidad de evidencia suficiente para convencer a un estúpido. Esto lo dijo Mark Twain hace décadas. Y en eso marxista, que la pobreza se termina bajando los impuestos a los ricos, que el mercado se autorregula y alguna vez va a derramar, que Jesús estaría a favor de la meritocracia, que la desigualdad es por culpa de los que nos esfuerzan, de que los derechos humanos son una ideología, que la violencia se soluciona con más armas, que el feminismo es el verdadero problema social, que la ciencia es sospechosa pero los gurúes de YouTube no, que Milei encarna los valores cristianos. ¿Vos creés que es posible convencer a alguien que piensa así? Tal vez no lo sea, porque se manifiestan a partir de creencias blindadas que solo la pueden defender a través de los gritos. Y en ese escenario la evidencia estorba, la ciencia molesta y el evangelio se reduce a un eslogan. La ironía final de todo esto, ¿sabés cuál es? Que en el nombre de la libertad renuncian a pensar y en nombre de Dios terminan adorando cualquier cosa, siempre que confirme lo que ya decidieron no cuestionarse. Bueno, pues eso nos lleva a la situación de que algunos colegas, por llamarlos de una forma, tratan de explicar jurídicamente por qué estuvo bien esa captura, este secuestro, esta sustracción. Ahora, hay muchas hipótesis, porque también se llevaron a la esposa. Entonces, realmente aquí tenemos que ver que el derecho
regresando al derecho, independientemente de los derechos humanos, pues se está establecido para resolver las cuestiones de manera razonable. Y de manera razonable implica conocer la realidad. Lo último que dijo el presidente gringo fue que él iba a administrar los recursos y que ya iba a mandar unas embarcaciones para que les dieran de 30 a 50 millones de barriles, es decir, ni siquiera precisó, y que además pues él iba a estar en la caja y que luego pues lo iba a repartir para beneficiarlos. Es decir, negando toda la institucionalidad nacional. Yo no me imagino qué sentiría yo como mexicano o ustedes como colombianos que hiciera un símil en relación a los recursos que tiene nuestro país. Como se dijo, las evidencias están ahí. El que no quiera ver, que no vea. El que no quiera oír, que no escuche. Pero qué difícil a veces es nadar contracorriente cuando, y esto también hay que decirlo, y yo creo que en otro programa lo vamos a tocar, el pueblo norteamericano es uno de los más ignorantes del planeta. Hay analfabetismo, hay hambre, hay pobreza, hay consumo. El 80% de las drogas se consume en ese país. Entonces, lo que pasa es que están en decadencia. Lo cierto es que también sería tema, estoy tratando de dar una conclusión para que ustedes den la suya. Lo cierto es que Estados Unidos tenía un convenio con Arabia Saudita. Entonces iban a comercializar el petróleo con dólares. Todo lo que vendiera Arabia Saudita, pues lo iban a pagar en dólares. Ese convenio, ese acuerdo finalizó el año pasado. Y entonces, vamos a suponer que nosotros comercializamos en dólares. Pues necesitamos comprar dólares. Y esos dólares no tienen ningún respaldo. Le llaman dinero fiat. Antes de Nixon, el dinero se respaldaba en oro. A partir de Nixon ya no. Y entonces, ¿qué sucede? Que si Venezuela, como había hecho un convenio con China, y además les iba a pagar en la moneda no dólar, ¿no? Entonces, realmente esos son los intereses, porque también Donald Trump lo dijo una vez, si el dólar deja de ser la moneda eh, preponderante, será como perder la Tercera Guerra Mundial. Entonces, detrás de todo eso no está el rostro de la democracia, está el rostro de la economía, del saqueo, el no querer dejar de desarrollar a los pueblos. Y esos son los enemigos más grandes de los derechos humanos desde mi punto de vista. En este mismo orden, vamos a concluir porque ya nomás nos quedan pocos minutos con Diego y luego Wisman. Gracias. Gracias, doctor. Evidentemente, la situación tiene un componente económico muy fuerte. Es control económico, el control de recursos naturales. Ese es el centro de todo, pero pues los llevan, digamos, a otras vertientes. Eh, digamos que respecto a los videos y parte de mi conclusión es efectivamente eso. Por eso la importancia de lo que implica la memoria histórica, de lo que implica el contexto cultural. A nosotros, desde el punto de vista de lo que es el colonialismo, y digo nosotros a toda Latinoamérica, eh, digamos que desde el cine hollywoodense
llega cierto tipo de información que creemos que no nos hace daño, pero que nos generó o nos ha generado un daño profundo desde el punto de vista, digamos, colectivo. Esa historia que nos cuentan del soldado americano que llega a salvar al mundo, entonces, y eso de generación en generación, planteado desde eso. Por eso la importancia y una de las formas de resistir es efectivamente que nuestras culturas puedan tener un espacio y el que han intentado quitarnos por la fuerza. Eso, digamos, es una forma de poder combatir el colonialismo cultural y el colonialismo como nos lo plantean hoy, que ya ni siquiera es cultural, sino es lo intentan plantear por la fuerza. Hoy, precisamente, mientras nosotros estábamos hablando, no sabemos el tema de incertidumbre, pero los piratas norteamericanos atacaron un barco que aparentemente llevaba petróleo y que tenía la bandera rusa, o sea, digamos que la situación ya está desbordando, el emperador cree que puede, en el territorio que sea, atacar y eso ojalá no lleve, digamos, a una respuesta que escale el conflicto, sino que empiece desde el punto de vista de la diplomacia y el derecho internacional actual. Esa es como una esperanza. Ahora, lo que implica, digamos, la tarea de los derechos humanos. Yo creo que hoy es el momento de la teoría crítica de los derechos humanos. ¿Y qué es la teoría crítica de los derechos humanos? Que esto se gana o se defienden en las calles. No tenemos otros escenarios. Ya la diplomacia está haciendo lo que tiene que hacer. Las Naciones Unidas están haciendo o no hacen, pero algo se está haciendo. Ahora le corresponde a los pueblos y hoy le corresponde, digamos, y hago el llamado a la movilización sí social, porque es lo que nos queda, que la gente salga por su soberanía, por su dignidad humana, por sus derechos a las calles y se plantee y diga, no, esto no debe ser así. Nosotros tenemos derecho a autodeterminarnos como pueblos y creo que es algo que nos queda ante ese poder militar. Hoy hay una película que está en estreno y hablando de la ignorancia. Entonces, quiero tomar esto que lo he visto mucho en redes y que me ha generado, digamos, cierta situación como de preocupación, pero a la vez me genera risa. Y es que las personas, en el caso colombiano, por ejemplo, en la mañana piden invasión, porque en nuestro país hay gente, líderes políticos que piden que sí, que el presidente venga e ingrese y que ellos con mucho gusto y salen bailando y cantando con banderas norteamericanas. Eso es traición a la patria. Eso está tipificado en el Código Penal. Pero aparte de, digamos, de esas situaciones que le parecen a uno sorprendentes, que son irracionales, absurdas y que demuestran un nivel de ignorancia y que a ellos efectivamente el cine norteamericano les ha llenado la cabeza de cosas supremamente complejas. Adicional a eso, hay una película hoy, es Avatar. Entonces la gente en la mañana pide intervención militar y en la tarde está llorando porque mire lo que está pasando en Avatar. Y en Avatar, en las tres películas que han sabido que es cine norteamericano, lo que nos deja el mensaje es que vienen por nuestros recursos y entonces lloramos porque se llevaron los recursos de ellos. No, pues es que nos lo están planteando. O sea, es como una forma de prepararnos, de condicionarnos mentalmente a entender que eso es prácticamente una situación de orden natural y no es natural. Entonces, digamos que todo lo que hemos planteado hoy, uno de los grandes errores que creo yo es que en el momento en el que todo ese aparato militar se movió, el continente latinoamericano no hizo un llamado supremamente desde la unión, desde los países progresistas a decir, eso no debe pasar, ¿qué es lo que quieren? Después, se nos está volviendo casi natural que bombardearan lanchas diciendo que existían ahí narcotraficantes y lo estábamos dejando pasar sin hacer un pronunciamiento serio, riguroso y estricto de que eso no debe pasar. ¿En qué momento se nos ocurrió que primero disparan y después justifican? No, lo correcto es, si son narcotraficantes, captúrelos, llévelos ante un tribunal de justicia, lleve las pruebas y permita que estos se defiendan. Entonces también ahí hay una situación muy compleja y es que bombardeo gente pobre, gente que va en lanchas, que supuestamente son narcotraficantes, pero supuestamente también entonces voy y saco al presidente y lo llevo por narcotraficante. ¿Por qué no hacer eso mismo con los lancheros? Entonces también, digamos, viene esa disputa entre quién importa y quién no importa. O sea, realmente se persigue es al vulnerable y al pobre, porque por lo menos al presidente le hubieran podido bombardear, pero le debatuvieron, digamos, su inmunidad de presidente y se lo llevaron.
porque tiene una característica y que si lo hubieran asesinado seguramente estaríamos hoy en una situación de conflicto en Venezuela. Es una hipótesis, pero digamos que es muy real por lo que está sucediendo. Entonces siento que ha faltado, espero que México, Colombia, los pronunciamientos que han hecho, Brasil y todos aquellos, Uruguay, y países progresistas, digamos, puedan sostenerse. Va a ser muy complejo, esperemos que así sea y esperemos que las calles son las que al final hacen que los derechos humanos sean efectivos y que podamos mantenerlos. Entonces, ese es importante, que la sociedad se tome las calles, que los pueblos se tomen las calles y que le digan al emperador y que el emperador vea que millones de personas van a salir a las calles a decir que él no tiene derecho sobre estas tierras. Muchas gracias. Hay que decir que el emperador está desnudo, ¿no? ¿No? Whitman, por favor. Bueno, yo creo que el cierre principal es la importancia de difundir, de hacer análisis académicos desde un punto de vista de entender que esto no se trata de caprichos, que esto no se trata meramente de ideologías, sino que estamos de puntos de vista muy objetivos, muy claros, que demandan un conocimiento de lo que está pasando, un conocimiento de las relaciones y una importancia de la información. Entonces yo creo que es importante seguir investigando, seguir haciendo estos ejercicios de difusión, porque una de las premisas dentro de la descolonización del pensamiento es también profundizar en nosotros y hacer valer nuestros puntos de vista. Y sobre todo entender que por más de que hayan diferentes escenarios, múltiples puntos de vista, hay realidades marcadas que no se pueden desconocer. Y lo que vivimos fue un desconocimiento a la autodeterminación de los pueblos, cosa que no se puede permitir porque justificando un precedente no sabemos qué más pueda pasar. Aquí me gusta mucho un corto que de pronto lo hemos visto, ¿no? De que decía un alemán en la Alemania nazi decía, venían por los judíos, yo no dije nada porque yo no era judío. Venían por los obreros, yo no dije nada y sellaron los obreros. Y así varias veces. Y al final dice, al final vinieron por mí, pero como ya no había nadie, nadie me defendió a mí. Entonces siento que estamos en ese punto. No, no es esperar que solo cuando salgo de Colombia yo pueda. No, esto se trata de que Latinoamérica unida debe manifestarse ante un espacio tan grave del derecho. O sea, estamos hablando de cosas objetivas. Esto no es de que si yo estoy pro o a favor de, no, esto se trata de vulneración hacia los derechos, que no podemos permitirlo. Sí, y que además todo mundo que sea culpable, pues debe ser juzgado. Hay un principio de inocencia, y también que hay órganos especializados para él. Hay gente de otros países que tienen órdenes de aprehensión y que inclusive han estado al lado del hegemón y en lugar de detenerlo y presentarlo, lo ha protegido. Inclusive dijo que iba a promover una amnistía. Bueno, me gustó lo que dijiste, Diego, y yo le he llamado negativismo jurídico, que son las causas por las cuales en Latinoamérica no es eficaz los derechos humanos. Creo que habría que hacerlo más global. Y vamos a pedirle a la licenciada Neidalia Espinosa, que está en el área operativa, que nos envíe, ya nos llegó. Doctor Whitman, por favor, una lectura. Ya los ha de coleccionar, mi querido Diego. El Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos de la Fundación Universitaria de la Andina otorgan el presente reconocimiento al doctor Diego Nicolás Cuspoca Montaño por su invaluable participación como ponente en el Foro de Integración Cultural y Académica segunda temporada con la conferencia magistral Desafíos normativos ante el declive de la estabilidad institucional estadounidense, un análisis multidimensional. Su participación dio lugar a un espacio de reflexión crítica, reafirmando los principios de diversidad, cooperación y construcción colectiva del conocimiento que fundamentan la integración cultural y académica latinoamericana. Entregado el 7 de enero del 2026, México, Bogotá. Muchas gracias, doctor Diego, por su participación. Gracias a ustedes por la invitación y este cuadrito que tengo acá dice, existimos porque resistimos y es un mensaje hoy para Latinoamérica. Sí, y también hay una frase que me gusta mucho,
pero lo vi en un sobrecito de suplemento de azúcar que dice, somos lo que superamos, ¿no? Y exactamente, somos lo que superamos. Bueno, ya superamos un programa, el primero del año, quiero felicitarlos y felicitarme por este inicio, y ya yo creo que tendríamos que hacer otro tema, o desarrollar más el tema. Como dije al principio, este está en construcción y vamos a ver qué pasa. Ya se han referido al barco ruso, ¿no? Vamos a ver qué pasa. También por ahí anda un submarino y no es de Marinela, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, mi querido Diego, y nos vemos pronto, mi querido Wilman. ¿Dónde más? En TVLX, muchas gracias. Bueno, hasta pronto. Buen año a Hasta todas y a pronto. todos, y nos estaremos viendo aquí. Bueno, todo de todo.